días. Vamos a dar inicio a la sesión clínica hospitalaria de hoy, miércoles 16 de junio. Y hoy está con nosotros Antonio Yusta, en nombre del Servicio de Neurología, y nos van a presentar una sesión con un título tan sugerente como este: Cuando la historia se encuentra con la neurología, personajes famosos con enfermedades neurológicas. Antonio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Yo, con vuestro permiso y con permiso de la autoridad competente, voy a quitar la mascarilla. Creo que todos estamos vacunados. Yo hasta 3 veces la pasé, más 2 vacunas. Y primero agradeceros que estéis los que estáis y los que estáis por streaming. Esperemos que llegue bien la recepción de tanto de la imagen como de los vídeos que voy a proponer. Nosotros, desde la sección de neurología, nos propusimos hacer qué tema les podemos dar a nuestros compañeros. Bueno, pues después de una pandemia, año y pico de mucho cansancio por muchos de vosotros, de haber estado en primera línea y nunca mejor dicho, queríamos hacer una cosa pues que fuera un poco de divertimento, de relajarnos y, bueno, evaluar juntos un tema interesante, creo yo, que lo que nos hace es pues pasar un dato agradable y no un rato sesudo sobre complicaciones de la esclerosis múltiple o la tan manida complicaciones post-COVID, que yo creo que todo el mundo habla de ellas, pero veremos cómo en todo lo que acaba. Hemos hecho un repaso histórico de cómo han influido las enfermedades neurológicas en grandes personajes de la historia, mujeres y hombres, que realmente han hecho cambiar la historia de la humanidad y realmente han hecho cambiar incluso el pensamiento de la humanidad. Vamos a dar un repaso y la clasificación que hemos dado ha sido por patologías. Tened en cuenta que las enfermedades neurológicas, las enfermedades neurológicas son el 10% de todas las enfermedades, con lo cual no solamente van a afectar a las personas normales, sino que también van a afectar a las personas famosas y, por lo tanto, incluso ya veremos cómo ha podido cambiar la historia por alguna de esas enfermedades. Vamos a ver la agenda, pues vamos a hablar de la epilepsia y de los personajes históricos, quizás sea la enfermedad más conocida, los accidentes cerebrovasculares, y ya veremos cómo por estos cuadros cambió la historia de Europa del siglo XX, la enfermedad de Parkinson, hablaremos del síndrome de la Tourette, en la cual hay personajes famosísimos que lo padecen y sin embargo también han cambiado la historia. La esclerosis múltiple, aquí tenemos menos personajes porque realmente las descripciones son muy modernas, solamente hablaremos de 2 personajes. Y por último hablaremos de las obras literarias y enfermedades neurológicas, hablaremos de la Divina Comedia de Dante Alighieri y veremos cómo esa obra tan fantástica del siglo XIV pues describe problemas neurológicos, y de Don Quijote de la Mancha, el ilustre y largo Don Quijote de la Mancha. Y por último hablaremos del cine y la neurología, como películas han descrito patologías neurológicas y las conclusiones. Bueno, simplemente comentaros que describir cómo influyó la patología nos va a enseñar sobre todo muchas lecciones, e incluso cómo la patología neurológica que sufrieron algunos personajes famosos hicieron cambiar la historia y sobre todo, digamos, influir en la sociedad de su época. Y, por supuesto, desde un punto de vista histórico, el recuerdo de las vidas de personajes famosos afectados por trastornos neurológicos encierra importantes lecciones para las generaciones futuras, sobre todo para vuestra generación. También tened en cuenta que las descripciones hechas antes del siglo XX eran muy, nunca mejor dicho, descriptivas, pero que se confundían mucho. Por ejemplo, ahora podemos saber los neurólogos lo que son las crisis epilépticas y las pseudocrisis, porque tenemos mecanismos como las video-EEGs, en las cuales podemos distinguir o intentar distinguir y hacer un diagnóstico diferencial en las crisis y pseudocrisis. Veremos que hay personajes famosos como con esto es muy difícil. Ahora tenemos métodos diagnósticos no invasivos, como la imagen por resonancia magnética cerebral, y podemos diagnosticar cuadros que antes era prácticamente imposible. Incluso veremos personajes como fueron sometidos a intervenciones neuroquirúrgicas cuando realmente pues, no eran tumores cerebrales, ¿no? Como después veremos. Y una vez dicho esto, vamos a entrar. La epilepsia es la mejor descrita en todas las enfermedades a lo largo de la historia. Y de hecho, desde la mitología griega, tenemos la enfermedad de Hércules,
Hércules es la palabra romana, Heracles es en el griego antiguo. Sabéis que Hércules fue el hijo de Zeus y de una humana que era Alcmena. Se cabreó, lógicamente, Hera, que era la mujer de Zeus, tuvo un ataque de cuernos y entonces maldijo a Hércules y le condenó a tener trastornos conductuales, tantos trastornos conductuales que cometió un crimen. Y para redimirse tuvo que hacer los 12 trabajos de Hércules, que era con la mitología griega. Y el concepto de mar hercúleo proviene de que los pacientes con crisis generalizadas tónico-clónicas tienen una fuerza sobrehumana y es imposible sujetarlos. De ahí que en la antigua Grecia se hablaba de mal hercúleo. Sin embargo, la primera descripción aparece en la Biblia, en el libro de Samuel, en la cual el rey Saúl, que vivió alrededor del 1050, 1000 antes de Cristo, la descripción que dice es un espíritu maligno que lo castigaba algunas veces, perdiendo la conciencia y que se calmaba con el sonido de la lira. Y si veis, siempre se representa al rey Saúl con una lira al lado que le tocaba el rey David, que fue su sucesor. Parece ser que la lira provocaba un efecto tranquilizador. Tened en cuenta que ahora tenemos epilepsias al contrario, en las cuales cualquier estímulo provoca las crisis. Se ha descrito la epilepsia desencadenada por determinadas melodías musicales o incluso algunos pensamientos, por ejemplo. Siguiendo la Biblia, la otra descripción que hace fue en el siglo IV a.C. Vemos el profeta Ezequiel, en la cual habla de que tiene alucinaciones visuales, separaba el habla, escribía compulsivamente y tenía una hiperreligiosidad. Esto es la descripción de crisis parciales complejas, en la cual suele haber un tipo de alucinaciones, veremos que pueden ser complejas, hasta panorámicas, veremos algún personaje famoso que tiene incluso una descripción idílica de un paisaje. Por supuesto, la parada de actividad y, como veis, la escritura compulsiva que puede suceder durante una crisis o como el caminar compulsivamente y una psicología característica como la hiperreligiosidad. Después veremos también que en las crisis parciales complejas las han sufrido grandes personas y también personas de dudosa ética y moral, como después veremos. Alejandro Magno es otra descripción. Alejandro Magno murió muy joven, a los 33 años, y fue el gran conquistador desde Macedonia. Rey de Macedonia, conquistó todo lo que es Asia Menor hasta la India. Realmente su epilepsia fue por deprivación, probablemente por deprivación alcohólica. En una batalla muere su amante. Sabéis que los ejércitos de homosexuales en la antigua Grecia estaban muy considerados porque eran guerreros temibles, no abandonaban a su pareja nunca hasta caer muertos junto a ella, y entonces se dedicó a la bebida, tuvo unas crisis posterior a la bebida y falleció en una de estas crisis, probablemente en lo que hoy se llama un SUDEP, es una muerte súbita durante una crisis epiléptica provocada por una taquiarritmia o alteración del ritmo. Sin embargo, el hombre que mejor descrito está en la etapa antigua es Julio César. Julio César, sabéis que fue uno de los grandes estadistas romanos, realmente es el que cambia el concepto de Roma republicana a Roma imperial, Roma republicana gobernada por senadores a Roma imperial gobernada por el emperador, y realmente sus crisis parece ser que fueron parciales, secundariamente generalizadas, y de hecho hay una descripción, se describen al menos dos crisis, Plutarco y Suedonio, que fueron dos de sus más célebres coetáneos, le describen dos crisis, una en Tapso, la antigua Túnez, durante las guerras, y otra en Córdoba, España. Y también cuando regresa a Roma, durante una sesión del Senado romano, sufre dos crisis epilépticas. Realmente se debe César, sabéis que el nombre de César se debe a porque nació de una cesárea. No sabemos cómo quedó su madre, no hay ninguna descripción, pero probablemente murió en ese acto, ¿no? Probablemente tuvo una alteración o un sufrimiento fetal y de ahí probablemente la crisis, aunque se cree, según descripciones más modernas, que tuvo esas crisis focales secundariamente generalizadas secundaria a una neurocisticercosis, ya que estuvo mucho tiempo en Egipto, y en ese momento histórico había una gran epidemia de cisticercosis, y de hecho la epidemia de cisticercosis
lo que se tradujo es que se prohibió, por ejemplo, en muchos los judíos el comer cerdo, por ejemplo, en aquella época. Bueno, este personaje, posteriormente a las crisis, sufre una transformación y se volvió un verdadero tirano, y de hecho, si habéis visto la película Los Idus de marzo, en la cual Bruto, que era su más allegado acólito, por eso Bruto, hijo mío, también tú, pues es asesinado en el año 44 y le sucedió también Bruto. Bueno, la descripción de la Biblia en las crisis epilépticas es tremenda, y de hecho una descripción de una crisis generalizada está perfectamente catalogada en el Evangelio de San Marcos, en la cual describe: mirad, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, donde quiera que le posee le despedaza, echa espumarajos y cruje los dientes, fase tónica con sialorrea, y se ve secando. Y dice a tus discípulos que lo arrojasen fuera y no pudieron. Y se lo trajeron, y como le vio luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que aconteció esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le arroja al agua y al fuego para matarle. Y como Jesús vio a la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, gritando y desgarrándole mucho, salió. Y él se quedó como muerto, fase poscrítica, de modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, enderezóle y se despertó. Las primeras descripciones de una crisis generalizada. De hecho, a lo largo de la historia, muchos pacientes epilépticos o se han convertido en santos o se han muerto en la hoguera. Y de hecho, si os acordáis de las brujas de Salem, en el siglo XVIII, que hubo un tiempo de mucha humedad en Massachusetts, pues había mucho centeno, mucho cornezuelo, y unas chicas pues se intoxicaron, tuvieron ergotismo, tuvieron alucinaciones y fueron quemadas en la hoguera porque creían que estaban poseídas por el diablo. Siguiendo con la Biblia, otro personaje histórico que le hizo cambiar la historia, sobre todo la historia del cristianismo, fue San Pablo de Tarso. San Pablo era un gran perseguidor de los cristianos y de hecho sufre una crisis epiléptica montado a caballo, se cae del caballo y además tuvo unas crisis focales sensoriales, como veía carros de fuego y ruedas de fuego acercándosele, y la descripción que se hace en los apóstoles, en el libro de los apóstoles, le cubrió de repente una luz del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que le llamaba: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saúl se levantó del suelo y a pesar de que había abierto los ojos no veía nada, una fase poscrítica o el fenómeno de Todd, y estuvo ciego 3 días, durante los cuales ni comió ni bebió. Esto no quita, por supuesto, la gran figura que fue entre los apóstoles San Pablo, y de hecho, como veis, incluso pudo cambiar la historia del cristianismo. Saltamos hasta el siglo XV, en la cual Santa Juana de Arco para los franceses, no tanta santa para los ingleses, en la cual a los 17 años comandó las huestes de los franceses contra los ingleses, pero y tenía crisis generalizadas tónico-clónicas y crisis somatosensoriales auditivas. No solamente oía voces 2 o 3 veces por semana, posteriormente perdía la conciencia, sobre todo de predominio nocturno, y al final lo que entró probablemente fueron unas crisis subintrantes. No hay un día en el que no las oiga esas voces, y posteriormente caía con crisis generalizada. Fue traicionada por los borgoñones, la Borgoña francesa, entregada a los ingleses y por lo tanto pues quemada porque creían que era una bruja, que por lo tanto estaba poseída, ¿no? Por lo tanto, como veis, dependiendo del país, unos son santos y otros son tiranos, ¿no? Y esta figura, vamos a detenernos un poquito, aquí es una figura fundamental en la literatura española, y digo literatura, no solamente en la teología, es una de las pocas personas y la única mujer que es doctora de la Iglesia, es decir, el pensamiento teológico fue tan profundo que todavía hoy persiste en la actualidad, ¿eh? Por lo tanto, no quita para nada el que vayamos a describir sus crisis, la gran figura intelectual que supuso esta mujer en la España del siglo XVI, en una España, como veis, un poco del siglo de oro, pero atrasada con relación a nuestra época.
Realmente esta mujer desde muy niña tenía muchas inquietudes religiosas, realmente ella funda las Carmelitas Descalzas, se dedica a viajar por España a fundar conventos y de hecho llega a Guadalajara, a Pastrana, y es coetánea con la princesa de Éboli. Lógicamente la princesa de Éboli tenía una forma de vida un poco más disoluta y por lo tanto ha entrado mucho en conflictos. Si habéis visto la película La Conjura del Escorial, Felipe II no la mandó a la horca porque era mujer, se salvó por eso, sino probablemente porque engañaba mucho de sus ministros. Hablo de la princesa de Éboli. Santa Teresa de Jesús hace una descripción fantástica en su libro Las Moradas sobre lo que son las crisis parciales complejas extásicas. Nunca una crisis puede ser desagradable. Hay sensaciones muy agradables. Después veremos en otro personaje histórico, hablaremos de Dostoyevsky, cómo tiene estas mismas crisis y cómo también las describe en la literatura. Sabed que, aparte del pensamiento profundo teológico, sus libros escritos teológicos, fue una gran poetisa y de hecho tiene célebres poemas, sobre todo en su relación como sensación de la religiosidad y de Dios, el vivo sin vivir en mí, y tan alta la vida espero que muero porque no muero. Pero en sus libros Las Moradas, fijaros la descripción: vínome un arrobamiento tan grande que casi me sacó de mí. Sentéme y un pareceme que no pude ver, alzar ni oír misa. Tuvo una pérdida de conciencia, una desconexión. El fin no alcanza la imaginación, por muy sutil que sea, a pintar y tratar como sea de salud y sensación de bienestar, que del todo tiene absorta las potencias, es decir, que tiene una sensación de plenitud. Hallóse el espíritu dentro de sí en una floresta y huerta muy deliciosa. Había música de pajarito y ángeles, y después se entra en una sensación difícil de describir, de placer y bienestar. Quiere el alma estar siempre sufriendo de este mal. Como veis, es una desconexión, pero una situación muy agradable. Ya veremos dónde se localizan estas crisis, ¿no? En una determinada área muy característica. Y aparecen cuando el Señor lo quiere representar, y como quiere, y lo que quiere, y no hay quitar ni poner. Y duraba el tiempo de una Ave María, rara vez de una salve. Es decir, para los que no somos religiosos, la salve dura un minuto y medio, nada más, ¿no? Esa es la duración. Hay que desmitificar. Hay personajes tan fundamentales en la historia de la ciencia como Isaac Newton. Isaac Newton sufría de una epilepsia generalizada primaria, con crisis epilépticas generalizadas, también de predominio nocturno, y sin embargo nadie puede decir que este hombre fuese un tonto, ¿no? Ya que, como ve, le debemos la ley de gravitación universal, y también él observó cómo la luz blanca a través de un prisma se descomponía en colores. No vamos a entrar en él, pero como veis, la epilepsia no supone un menoscabo para el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano. Y Napoleón Bonaparte, muy curioso este personaje. Sabéis que fue un gran estadista, uno de los grandes genios militares de la historia. A los 24 años ya era general de los ejércitos franceses. Tuvo una idea megalomaníaca del poder. Él era emperador y de hecho conquistó toda Europa. No sé si Hitler copió de él. Y realmente este personaje histórico sufrió dos tipos de crisis. Una pseudocrisis, y es verdad, probablemente por la intensidad o por el estrés que le suponía todo lo que hizo, pero también tenía crisis generalizadas. Estas crisis generalizadas probablemente, aunque hay que poner en el contexto histórico, fueron las que provocó, fijaros cómo cambia la historia, que la batalla de Waterloo perdiesen, porque realmente los ejércitos franceses iban ganando a los ingleses, siempre los ingleses, como veis, están detrás de algo, iban ganando a los ingleses, y solamente le quedó rematar la faena, pero en ese instante sufrió una crisis generalizada, retrasó el ataque, se reorganizaron las tropas inglesas y, por supuesto, ya vencieron a las tropas francesas. Como veis, ¿cómo hubiera cambiado la historia si hubiera sido al contrario? Pues no lo sabemos. Pero el caso es que, veis, están influidas por un hecho, una alteración. ¿Por qué este hombre tuvo estas crisis generalizadas? Pues probablemente porque tenía una uremia, eso sí que se ha descrito, un estado de uremia provocada porque tenía una estenosis uretral que le provocó una hiperuremia crónica, y esta estenosis de la uretra fue provocada por una gonorrea, curiosamente pegada o transmitida por la emperatriz, por su esposa, Josefina, emperatriz, que antes de ser emperatriz se dedicaba a otros menesteres. Vosotros sabéis por qué siempre
está con la mano metida por detrás del chaleco, encima del abdomen. Se creyó que era porque tenía auras epigástricas antes de tener las crisis generalizadas. Bueno, es una teoría. Otra teoría es que Napoleón murió, no es envenenado por arsénico, la historia dice que ya no es tan creíble, sino porque se murió de un cáncer gástrico. Murió de un cáncer gástrico en Santa Elena y de una hemorragia por el cáncer gástrico, y que debía de padecer molestias gástricas, y por eso estaba en esta postura con la mano. Pues nada, no os imagináis nada de todo esto, es alguna cosa mucho más prosaica, es un ritual masónico. Y muchos grandes hombres veis que también tienen la mano colocada en el abdomen por debajo del chaleco, y realmente es un ritual masónico, es una forma de comunicarse que eran masones. Como decía Confucio, el mundo lo mueven los símbolos, ni las palabras ni las leyes, sino los símbolos, como estamos muy acostumbrados a ver. Si seguimos, Lord Byron fue un poeta romántico del siglo XVIII, también de una familia muy rica y con una vida muy disoluta hasta que cumple los 30 años. Entonces se dedica a salvar la patria griega. Él viaja a Grecia y empieza a tener crisis parciales complejas secundariamente generalizadas. Y de hecho hay una descripción de uno de sus acompañantes: se quejó de estar agitado y pidiendo algo de sidra bebió de ella, luego de lo cual se observó un cambio aún mayor en sus rasgos. Se levantó de su asiento, pero no pudo caminar, y después de avanzar un paso o dos cayó en los brazos del señor Perry, que era otro amigo suyo. Por lo tanto, en otro minuto sus dientes estaban cerrados, su habla y sus sentidos se habían ido y estaba sufriendo fuertes convulsiones, tan violentas. De hecho, fueron sus luchas que requirió toda la fuerza tanto del señor Perry como de su criada Tita para abrazarlo durante el ataque, como hoy parece el mal hercúleo, ¿no? la intensidad de las crisis. Su rostro estaba también distorsionado. Desgraciadamente no sabemos cuál es la causa, probablemente fuera un tumor cerebral, no sabemos bien. El caso es que después de esta descripción, a las pocas semanas, falleció. Y junto con Santa Teresa es otro personaje de la historia, en la cual debéis de saber que Fëdor Dostoyevski, que vivió 60 años, se influyó mucho después de un libro que después analizaremos un poquito, que es El Quijote de la Mancha, para describir Mishkin en su novela El idiota. Describe unas crisis ectásicas muy similares a las que describe Santa Teresa. Es un personaje tremendamente complejo, de una personalidad muy, digamos, complicada, y que la vierte en sus libros. Hay dos libros como El idiota o Smediakov, de los hermanos Karamazov, que es una persona taimada, cruel, que fue muy bien descrita, si os gusta mucho el cine, por Richard Brooks, una película de los hermanos Karamazov en 1958, y Arbel Sami, que fue incluso propuesto para el Oscar al mejor actor de reparto por esta interpretación. Realmente representa los dos extremos de la personalidad de crisis parciales complejas. Uno, el hiperreligioso, el bueno, y otro, el cruel, como se representa en el personaje Smediakov. Curiosamente, esta persona, después veremos una descripción de un episodio de Mishkin, del príncipe Mishkin en El idiota. Fëdor Dostoyevski también era un ludópata, le gustaba mucho el juego. Se ha descrito además que las crisis ectásicas tienen mucha relación con una disfunción del área opercular del cerebro. El área opercular del cerebro es el que está en el fondo de la fisura rolándica, esa área que está en el fondo, ese es el área opercular, y se ha observado que pacientes con ludopatía tienen una disfunción también de ese área, con lo cual sería un conjunto de un síndrome opercular, lo que le ocurrió a Fëdor Dostoyevski, teniendo crisis parciales complejas ectásicas y además teniendo, porque describió sus crisis, y además teniendo la ludopatía. Él describe durante unos momentos antes del ataque, experimento una tal sensación de felicidad imposible de imaginar en un estado normal y del que otra gente no tiene ni idea. Me siento en total armonía conmigo mismo y con el mundo entero.
Y esta sensación es tan fuerte que por unos segundos de tal bendición daría uno gustoso 10 años de la propia vida, si no la vida entera. Como veis, es un aura, una crisis focal dimnésica con una sensación de placer, y posteriormente, es verdad, tenía la crisis generalizada. Bueno, otro personaje importante, Alfred Nobel, tuvo una crisis. Sabéis que este personaje que fundó los premios Nobel tuvo una infancia terrible y una adolescencia terrible porque vio fallecer a 5 hermanos. Solamente quedó él. Su padre tenía una fábrica de explosivos, de hecho que muriesen, y él describe sobre todo las crisis generalizadas tanto de la infancia como posteriormente de la adolescencia y de la madurez. Vivió, como veis, bastantes años, 63 años, y siempre tuvo un carácter muy depresivo por sus crisis epilépticas. Eso no le impidió, pues, como veis, cambiar un poco el destino de la humanidad dando estos premios. Otro personaje curioso es Vincent Van Gogh, que tenía crisis parciales complejas con una hiperactividad. Realmente él hizo como 1900 cuadros, multitud de dibujos, y realmente tuvo también una asociación con una depresión. Y de hecho sabéis que muchos pacientes con crisis parciales complejas también tienen un cuadro depresivos. Además tenía un trastorno conductual importante. De hecho, antes de las crisis, como veis, arrojó un vaso de ajenjo a la cara de Gauguin, después cayó al cielo sin sentido y fue conducido cargado por sus amigos a su casa y quedó dormido profundamente. Posteriormente acabó sus días, como veis, en un sanatorio psiquiátrico. Este personaje de la historia, todos le conocemos, fue muy importante en la Revolución Rusa, tuvo crisis generalizadas tónico-clónicas, posteriormente a un atentado. Sabéis que en estos estados siempre atentaban entre ellos. Tuvo un atentado en el cual le provocó severas lesiones cerebrales, entre ellas las crisis epilépticas y posteriormente la muerte. Y por último, Albert Einstein también fue epiléptico, una epilepsia generalizada tónico-clónica que, como Isaac Newton, simplemente, como veis, no creo que sea considerado como una persona un poco marginal, sino que cambió la historia de la humanidad, premio Nobel con la teoría de la física cuántica, aunque realmente sería el premio Nobel por su teoría de la fotoelectricidad fotoeléctrica. Un resumen muy rápido sobre el accidente cerebrovascular. En el accidente cerebrovascular realmente hay un hecho fundamental en la historia. Esta es la conferencia de Yalta, se celebra en febrero de 1945. Tenemos Lenin, Roosevelt y Churchill. Como veis, Churchill fue invitado, pero fue convidado de piedra y no tenía nada que decir. Lo único que hizo unas buenas descripciones de lo que pasó en esa conferencia. Realmente Stalin y Roosevelt eran hipertensos. Además, Stalin bebía pues como un cosaco, nunca mejor dicho, y por lo tanto tenían signos ya iniciales de demencia vascular, con lo cual imaginaros lo que es 2 personas dementes o con inicio de demencia repartiéndose Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Así sucedió, y así nos ha ido el resto del siglo XX, ¿no? Roosevelt tenía siempre iba en una silla de ruedas. Realmente no fue por una polio, sino por un síndrome de Guillain-Barré, que sabemos que a veces deja estas secuelas, y él, 2 meses después de la conferencia de Yalta, fallece de una hemorragia masiva hipertensiva, pero ya con signos importantes de una demencia de tipo vascular. Stalin le sobrevive 8 años más, pero fue un deterioro progresivo, también fallece de una hemorragia cerebral, no se sabe muy bien si por su hipertensión, por su alcoholismo, o porque Beria, que era el jefe de la KGB, le envenenó con warfarina, no se sabe muy bien por qué todavía, probablemente como bebía mucho vino y vodka, debió de echar warfarina, sabéis que era warfarina líquida, ni huele ni nada, con lo cual no sé si fue así, o fue porque realmente le tocaba por una hipertensión y por su enorismo, pero ya tenía signos claros de un deterioro cognitivo. Sin embargo, Churchill le sobrevive 20 años más, y también fallece, pero a los 90 años, también un accidente cerebrovascular isquémico. Curiosamente, entre esta y otra sigue imagen, que esta es la conferencia de Potsdam, como veis, 6 meses más tarde, de lo que se dijo en Yalta, nada, porque lógicamente Roosevelt
ya no estaba Truman. A Truman no tenía ninguna experiencia. El de más de vuestra izquierda es Clements. Churchill había pedido las elecciones, curiosamente el de Sangre, Sudor y Lágrimas, que llevó a Inglaterra durante la guerra, pues había pedido las elecciones, y el único que persiste es Stalin, que ya tenía claros signos de demencia vascular, con lo cual todo lo que se dijo en Yalta no sirvió para nada y se reconstituyó otra vez. El Parkinson. Vamos a ver, el Parkinson, hay un hecho, aparte de que hay cuadros que se dedican mucho al Parkinson, vamos a entre ellos, ese es un personaje en la cual, bueno, pues todos sabemos quién es. Idea Meche fue un parkinsoniano, y como veis no solamente era un parkinsoniano, probablemente la psicopatología premórbida del parkinsoniano tenga ciertos rasgos paranoides, no en todos los parkinsonianos, sí depresivos, y de hecho se desarrolló el Parkinson cuando estaba ¿cómo se llama? Durante la guerra. De hecho, veis, vamos a ver un vídeo. Este vídeo lo desclasificaron a finales de los años 70, cuando ya empieza a virarse la perestroika y todo esto, en la cual, vamos a ver si vais a ver, ¿veis? Está en el año 43, tiene claramente este signo de Parkinson, tiene un temblor de reposo en la mano derecha. Y de hecho, conforme van apareciendo, vídeos o algo de la guerra, se va volviendo más hipomímico y con una bradicesia muy importante. Lo achacaron, su Parkinson, al atentado que sufrió, fue un atentado en un búnker, que también hay una película sobre esto, y como veis ya aparece, en lo cual, aunque no se ve muy bien, una hipomía muy importante y con una falta de movimiento. Veis que también pudo cambiar la historia, y de hecho es curioso cómo una sociedad como la alemana se dejó engañar o engatusar por estos personajes, ¿no? Mohamed Ali, sabéis que tuvo un parkinsonismo pugilístico, ahora se llama así. Sabéis que los traumatismos craneoencefálicos repetidos, sobre todo en personas que tienen una carga genética determinada, que son homocigotos a la APOE4 en el cromosoma 19, generan, digamos, más amiloide y por lo tanto tienen tendencia a producir una demencia lo antes posible y un parkinsonismo. Y de hecho en Norteamérica incluso les mandan a hacerse un test genético, y a aquella persona que tiene APOE4 homocigoto no le dan el permiso para combatir profesionalmente al boxeo por este peligro, ¿no? Además, al final, como veis, tuvo también un cuadro de demencia importante, como corresponde. Es una figura más curiosas, porque Salvador Dalí, aparte de ser un genio de la pintura, no sabéis que también hizo 30 libros de poemas y participó en muchas películas, incluso participó en El perro andaluz, por ejemplo, y trabajó también, para que no lo sepáis, con Alfred Hitchcock, ¿no?, en películas. Se diagnosticó de enfermedad de Parkinson. Él muere alrededor de los años 80, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, si se analiza su figura, unas analistas de sus cuadros pictóricos, de sus cuadros, observaron que 20 años antes ya tenía signos de Parkinson. Os lo digo porque fijaros lo que puede cambiar la expresión pictórica en una persona que tiene esta patología. Simplemente dos cosas, no os voy a aburrir. Se hace un análisis de dimensión fractal. ¿Qué es lo que es esto? Un fractal es un conjunto, objeto o forma que, al ser observado en una pequeña proporción, mantiene un aspecto similar al que presenta al ser observado es un conjunto. Es decir, si yo veo al objeto desde lejos, tiene una proporción similar a si lo veo desde cerca. ¿Esto cómo es? Por ejemplo, una coliflor. Vosotros veis la coliflor, veis que tiene como semiesferas, y según nos vamos acercando vemos que sigue teniendo la misma estructura, semiesferas, por mucho que nos alejemos y muchos que nos acerquemos. Siempre tiene la misma forma o la misma distribución espacial, se llama un fractal. Bueno, pues los pintores siempre tienen la misma distribución fractal, siempre. Por ejemplo, se estudió Picasso, aunque cambie la forma, tenga varios, la etapa azul, la etapa rosa, la etapa surrealista, pero siempre tiene la misma estructura fractal.
Siempre cuando nos alejamos de un cuadro, convencemos del cuadro, vemos que tiene la misma estructura de la forma. Bueno, pues hay un cuadro, que es el retrato de mi hermano muerto en el año 1963, que empieza a cambiar su estructura fractal. Y a partir de ahí ya la cambia totalmente. Probablemente es uno de los primeros signos, 20 años antes del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. San Juan Pablo II, famoso en su Parkinson, y de hecho una figura importantísima en la historia de la Iglesia Católica. No vamos a entrar tampoco en ello. Y el Gis de la Tourette, vamos a entrar en personajes muy curiosos, entre ellos Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus. Simplemente, si os aburrimos, pues no os preocupéis que queda poco ya. El síndrome de Gis de la Tourette es un paciente nuestro que nos ha dado permiso para grabar. El síndrome es un trastorno del movimiento en la cual tiene tics motores, ¿veis? Tics motores, movimientos guturales, tics guturales, Son personas que además tienen un trastorno obsesivo-compulsivo asociados, ahí se llama síndrome de Gis de la Tourette, y se cree que es por un defecto de dopamina a nivel cerebral. Como veis, ellos pueden controlar los tics, pero hay un momento en que se cargan tanto que tienen que reponer. Entonces, es un síndrome de Gis de la Tourette, ¿vale? Bueno, pues, fijaros, el primero, los más antiguos del lugar recordarán la serie Yo Claudio, en la cual el emperador Yo Claudio, que fue descendiente de Nerón y antecesor de Calígula, menudos antecesores y predecesores tuvieron, en la cual tuvo este síndrome de Gis de la Tourette con un estado obsesivo compulsivo, y no es tan bueno como lo pone en la serie, sino que fue realmente un verdadero tirano, este personaje. Y Pedro I el Grande, os lo traigo aquí porque es un Gis de la Tourette, pero fue el primero que cambió Rusia y la abrió al exterior y digamos que trajo la modernidad europea a Rusia. Y os lo pongo aquí porque si Vladimir Putin os concede una entrevista y os deja entrar a su despacho, veréis que en todos los despachos de Putin tiene detrás no a Ilich, a Stalin ni a Lenin, sino que tiene a Pedro I el Grande. Os lo digo porque fue un personaje también que, digamos, que estuvo en el poder durante 42 años. Yo creo que Putin le quiere emular y por eso tiene ese retrato detrás de su despacho. Y el gran personaje, Wolfgang Amadeus Mozart, tenía un síndrome del Gis de la Tourette y de hecho tenía tics vocales mientras tocaba el piano, cosa que le alteraba bastante. Además tenía un estado obsesivo-compulsivo, él realmente bebía más de la cuenta. Es mentira en la película Mozart que le envenenó a Salieri era un amigo suyo, y es mentira que vivió pobre. Él tenía levitas con botones de oro macizo, y realmente era un privilegiado en su época, ¿no? Lo que sí está claro de este hombre es que tuvo, digamos, un cambio histórico para toda la música. Y incluso tiene el efecto Mozart. El efecto Mozart se ha hecho famoso porque se ha observado que determinada música de Mozart, y eso lo han hecho estudios neuropsicológicos, mejora la memoria inmediata y, sobre todo, el racionamiento visuotemporal. Y, de hecho, se han hecho estudios en facultades de psicología poniendo lo que vais a oír ahora, mientras el paciente está estudiando, se le pone determinados problemas, y han mejorado la resolución de esos problemas. Es decir, parece ser que la música de Mozart hace a la gente más inteligente. Lo que sí que es que mejora la memoria inmediata y mejora sobre todo, y se ha visto racionamiento visuotemporal. Vamos a ver si... Mirad. La sonata en D mayor para dos pianos, KV 448, esta se ha observado que si se pone mientras estamos estudiando, podemos mejorar nuestra capacidad de memoria y de razonamiento visoespacial. Solamente deleitaros durante 30 segundos para no alargar mucho el tema. Veis que personas capaces de tener en su mente esta música, evidentemente no son ninguna estúpida. Ya sabéis que a vuestros hijos le ponéis esto en bajito y le podéis mejorar la capacidad de atención, razonamiento visotemporal y memoria inmediata. Bueno. Messi tiene un síndrome de la Tourette y, de hecho, como veis, nunca concede entrevistas, muy poquito tiempo,
sobre todo tiene un tics de movimiento cefálico, nunca concede una entrevista, nunca se le ve en televisión durante un programa mantenido por este problema. Y Rafa Nadal. Rafa Nadal tiene además lo que se llama comportamientos ritualísticos y de hecho, bueno, es muy curioso. Sabéis que siempre tiene que ordenar las botellas en una alineada con la otra, siempre entra a la pista con la pierna derecha, incluso cambia el paso, siempre hace lo mismo, barre primero con la pierna derecha la línea, se quita la tira de las zapatillas, primero la izquierda, después la derecha, ¿de acuerdo? Sabéis que se saca se hace este movimiento sacándoselo de la raya del culo, con perdón, ¿de acuerdo? Se toca el hombro izquierdo, se toca el hombro derecho, se toca la oreja izquierda, se toca la oreja derecha, siempre que va a sacar. Con lo cual eso yo supongo que a los contrincantes le pone de los nervios. Se toca la nariz y ya por fin saca. Y esto lo hace, como veis, siempre que va a sacar. Entonces, coge 3 bolas, siempre y quita una. ¿Veis lo mismo? Esto es repetido. Son comportamientos ritualísticos de los síndromes de la Tourette, obsesivo-compulsivo. No tiene tantos tics como los otros personajes, entonces, como veis, saca, ¿veis? Out y vuelve lo mismo. No vamos a entrar porque vuelve a hacer lo mismo este personaje. En la esclerosis múltiple, muy rápido, solamente esta santa, en la cual describe la neuralgia del trigémino por la esclerosis múltiple y posteriormente cómo tiene un cuadro de ataxia que le impedía caminar. Y Sir Augusto de este fue nieto del rey Jorge III de Inglaterra, probablemente uno de sus líneas sucesorias, pero como tenía episodios probablemente se le eliminó de la sucesión al trono de Inglaterra, ¿no? Y de hecho describe claramente su médico una neuritis óptica, visión borrosa, todos los objetos veía doble, cada ojo con visión deseparada, supuso que eran las bilis, fijaros, y me pautó sangrías de las sienes y de los brazos y purgas. La enfermedad mejoró y de nuevo vi los objetos normalmente y de nuevo pude volver a caminar. Esto que no lo vea mucho la dirección, que en vez de tratamientos nos hace hacer sangrías a los pacientes con esclerosis múltiple. La demencia. No vamos a entrar a los personajes históricos con demencia, ellos ya fuera de la vida pública cuando la tuvieron. Esos son los 3 personajes más famosos con demencia tipo Alzheimer. Y lo que sí me iba a tener es Ravel. Ravel es una descripción de una demencia frontotemporal. Este músico hizo el bolero de Ravel porque se lo pidió una bailarina rusa, Ida Rubinstein, en la cual ella quería un baile inspirado en España, y Ravel la compuso el bolero, que era un tema musical en la España del siglo XVIII. Curiosamente, esta persona ya tenía este cuadro de demencia frontotemporal y como veis cómo puede ser la relación música-cerebro, cómo era capaz de componer música en su cerebro, pero incapaz de escribir, de leer y de manipular objetos. Tenía una afasia, una apraxia y una agnosia. Sin embargo, era capaz de evaluar música en su cerebro. Como veis, el bolero de Ravel es una pieza musical que tiene 340 compases y que se repite 8 veces. Es el mismo tema 8 veces. En cada tema, cuando cambia, va añadiendo un instrumento musical. Y de hecho es la única composición en la cual el percusionista tiene una importancia fundamental. Cuando termina este tema musical, el director de orquesta, en vez de saludar al piano o al violinista, saluda al percusionista, porque es fundamental para la prueba. Como veis, cada 340 compases cambia, se añade a otro instrumento musical, pero es siempre la misma repetitividad. Esto es muy típico de los pacientes con demencia frontotemporal, acciones muy repetitivas, ¿no? Y de hecho ya el pobre lo que cuentan es que cuando se estrenó la obra, claro, todo el mundo se quedó extasiado así diciendo ¿esto qué es? Y una mujer del público dijo al loco, y es alto diciendo que sí, que era la única persona que había comprendido la obra, ¿no? Como veis, gracias, entre comillas, a esta patología, pues tenemos esta obra que yo considero maestra, ¿no?, de la música contemporánea. Murió en 1937 totalmente demenciado. Y las obras literarias, simplemente ya 5 minutos.
La Divina Comedia, la primera publicación en el siglo XV, creo que es de la obra literaria, pues al nivel, para Dante Alighieri para los italianos es como Cervantes para nosotros, Shakespeare para los ingleses, ¿no? Digamos que vivió en Florencia, como todo buena persona, este era médico y de hecho se describe Dante con una túnica de médico. Él pertenecía al colegio, lo que actualmente es el Colegio Oficial de Médicos y Farmacéuticos, eran juntos, nunca ejerció, siempre se metió en la política y de ahí que le desterraran y falleció en Verona, exiliado. Y escribió la Divina Comedia estando en el exilio. Se ha dicho la Divina Comedia es un compendio filosófico, teológico y cosmológico de todos los saberes de la Edad Media. Realmente, y una descripción de patologías, como después veremos, como la distonía cervical, la distonía generalizada, las crisis epilépticas, y describe su narcolepsia. Dante Alighieri era narcoléptico y sufrió además una amaurosis fugaz que la describe en la obra. Simplemente deciros que la Divina Comedia es una obra en la cual hay tres personajes: Dante que representa al hombre, Beatriz que representa a la fe y me parece que es Virgilio que representa a la razón. Entonces hacen un viaje primero por los infiernos, después por el purgatorio y después por el paraíso, describiendo pues cómo era cada personaje o las personas que estaban habitando en él. Y de hecho, pues la descripción, como he dicho, es digamos, una reflexión sobre lo que es el hombre con la razón y con la fe, que estaba muy de moda en aquella época. Simplemente en el infierno, en la cual, como veis, hay unas posturas distónicas del cuello, está totalmente distónicas, veis que el cuello está hacia atrás y la persona va hacia adelante, en la postura distónica, la distonía generalizada, y las crisis epilépticas, y al modo de aquel que cae sin saber cómo, por la fuerza del demonio que lo derriba en tierra, etcétera, etcétera. Hace una descripción de cómo se retuercen como si fueran atacados por serpientes, como veis, o que se ve la omnipotencia de Dios que con tales golpes las castiga, ¿no? Y describe un episodio narcoléptico catapléjico. Mi guía me podía ver en mí el aspecto de quien se despierta. ¿Qué tienes que no puedes sostener y has andado más de media legua cerrando los ojos y cruzando los pasos como aquel a que domina el vino y el sueño? Es una crisis de narcolepsia. Dante Alighieri era narcoléptico. Y describió un episodio de amaurosis fugas cuando ve a Beatriz, de qué modo se conmovió mi mente cuando me volví a mirar a Beatriz y no pude verla, aunque estaba junto a ella en el mundo feliz. Ya había alcanzado el paraíso. Y muy sutilmente y muy rápidamente, Don Quijote de la Mancha, aunque muchos han visto que probablemente pudo padecer una demencia por corpus de Levi, yo no creo que fuera así, y de hecho muchos autores tampoco. Hay una descripción, así como del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Probablemente estemos hasta una descripción del síndrome de Stendhal literario. Sabéis que el síndrome de Stendhal fue descubierto en 1970 por Lamborghini, en la cual muchos turistas que iban a Florencia y veían el Museo de los Uffizi, que os recomiendo, es espectacular, caían prendados de santa belleza y tenían un cuadro confusional con sensación de aturdimiento, alucinaciones visuales y estados de ensoñación. Eso se llamó el síndrome de Stendhal. Bueno, pues probablemente Don Quijote tuvo un síndrome de Stendhal literario, que es la transformación neuropsicológica y cambios del comportamiento cuando uno lee una obra literaria. Y puede variar de intensidad. Una obra nos gusta mucho y nos pueden cambiar incluso la vida, no en esa forma de pensar. Eso sería, digamos, muy leve. Al moderado, el síndrome de Stendhal característico de los estudiantes de medicina, cuando estudian la patología y tienen las enfermedades que están estudiando. No hay muchos que tienen saltos musculares y dicen, debo tener una ELA, doctor, míreme, ¿no? Pues no es para tanto, tiene su síndrome de Stendhal literario, en este caso. A los casos extremos, en los cuales tenemos Don Quijote, o por ejemplo, el que asesinó a John Lennon, en el cual se leyó el clásico de Salinger, El guardián entre el centeno, que le indujo a un cambio de comportamiento que llevó al asesinato,
o los suicidios relacionados con la lectura de Bernet de Goethe, o lo más trágico, que es la lectura del Corán y de la Biblia, y sobre todo del Corán, en las personas con fundamentalismo religioso, ¿no? Y ya por último, ya creo que ya se cansó bastante, vamos a entrar en cómo el cine ha descrito las patologías neurológicas, muy rápidamente. Hay una película maravillosa, sobre todo si uno quiere encariñarse, que es El diario de Noah. Sucede toda la trama en un asilo, una residencia, en la cual una enferma con enfermedad de Alzheimer la leen un diario de amor, le lee otro residente de la misma residencia de ancianos, en la cual ella intenta rememorar en ese cerebro que poco a poco va perdiendo el contacto con la realidad, pero persiste el contacto con lo anterior, ¿no? Es una delicia. El rostro del asesino es una prosopagnosia, es decir, la prosopagnosia es una afectación de la cara interna y basal de lóbulos occipitales, en la cual la persona es incapaz de reconocer las caras, pero sí reconocer la voz, Y de hecho, vosotros imaginaros que tenemos prosopagnosia y cada vez que vamos a nuestra casa hemos cambiado de pareja todos los días. Lo que pasa es que al hablarnos, pues claro, ya nos damos cuenta que es la misma persona. Incluso podemos reconocerla por los gestos, pero no por la cara. Bueno, pues la trama no es más que es testigo de un asesinato, pero ve la cara del asesino, pero puede reconocerla, ¿no? Siempre Alice es una película trágica en la cual describe a Alice. Es una lingüista de fama mundial que es diagnosticada de una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, en la 5ª década de la vida. Y se describe cómo es la relación, cómo va perdiendo capacidades y cómo ella se va dando cuenta y cómo asume la enfermedad la familia. La esclerosis múltiple es española, 300 metros, veis, interpretada por Rani Rovira. Es la historia real de un paciente en la cual le diagnostican una esclerosis múltiple, recurrente, probablemente no muy activa, pero le dicen, eso nunca debemos decir los neurólogos, que va a dejar de caminar más de 100 metros, o más de 300 metros dentro de un año. Lo de 300 metros es porque tenemos una escala, que es la EDSS, que cuando no podemos recorrer más de 300 metros ya entramos en una etapa de mayor discapacidad. Entonces él se niega y entonces empieza a entrenarse y ha sido capaz de terminar un Ironman, con lo cual veis que a veces la fuerza del cerebro es mucho más importante que a veces la enfermedad. Nunca me dejé sola. Bueno, pues esta es una descripción de una esclerosis lateral amiotrófica, de una persona joven y de relación que se entabla entre la cuidadora y la enferma, y cómo una persona en un cerebro perfectamente consciente, lúcido y brillante se va dando cuenta del deterioro de esta terrible enfermedad. Si queréis ver toda la evolución de una esclerosis lateral amiotrófica, os recomiendo esta película y sobre todo el impacto que sucede en la persona. Amor y otras drogas es una enfermedad de Parkinson de inicio juvenil. Se enamoran, él trabaja por una empresa farmacéutica y ella es diseñadora, como veis, y es la lucha de él por encontrar fármacos para esta enfermedad. Describe muy bien toda lo que es la empresa farmacéutica y relaciona a veces con la medicina. Y si por último personaje, Robbie Williams, aquí es una fotograma del Club de los Poetas Muertos, me parece una película excelente. Oh Capitán, mi capitán, os aconsejo que no la hayáis visto que la veáis, muy buena. Robin Williams se suicidó realmente, se ahorcó, por mucho que digan las cosas. Él fue diagnosticado de demencia por cuerpos de Levy, empezó su deterioro y además se asoció a un cuadro depresivo y por lo tanto pues se terminó suicidando. Y Brad Pitt tiene prosopagnosia y de hecho tiene que ir con muchas personas, una persona a su lado o muchas personas que le van recordando dónde han visto a determinadas personas para no caer desagradable. Yo no sé si Angelina Jolie se separó de él porque no la reconocía o porque, en fin, no sabemos muy bien por qué, pero sí que es verdad que tiene una prosopagnosia importante. Y Michael J. Fox, el de Regreso al Futuro, fue diagnosticado de una enfermedad de Parkinson que se inició a los 30 años. Hay vídeos sobre él, me parece que no hay que poner esos vídeos porque tiene una distinesia coreica. Y bueno, veo que van por las redes, simplemente recordar que ha hecho mucho por las asociaciones contra la enfermedad de Parkinson.
Y como conclusión, no voy a pegar, yo creo que como habéis visto, ha habido muchas enfermedades tremendas para muchos de los personajes que habéis visto aquí, pero que han hecho cambiar la historia y que han hecho grandes cosas para la humanidad. Yo cambiaría esta frase, ya sé que ahora no es inclusiva, ahora hay que decir todos, todas y todes, es muy moderno. Yo diría que ahora todo hombre, toda persona, todo hombre, mujer, hombre, toda persona puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, como hemos visto. Y nada más. Pero por favor hacer preguntas fáciles y si no, Google. Pero podéis aplaudir también, no hace falta que... Creo que nos ha gustado mucho entonces. Si tenéis alguna pregunta...